Muy bien, jóvenes. Vamos a ver la semana 11. A ver, esperemos un par de segundos, ¿no? Esta semana, profesor, este tema ya lo conozco, sí, pero hay un tema nuevo, ¿no? El sentido de la vida. Así que atención con ese tema, ¿no, jóvenes? Muy bien, jóvenes. Siendo las 10:05, comencemos nuestra clase. Estamos en la parte de disciplinas filosóficas y ahora vamos a ver la antropología filosófica. A ver, jóvenes, quiero apelar a su cultura filosófica. ¿Cuál es el objeto? ¿Sobre qué problemas discute la antropología filosófica? ¿No? A ver, los leo en el chat. ¿Sobre qué reflexiona la antropología filosófica? Sobre el hombre. Muy bien, Lucía. ¿No? Sobre el hombre, profesor, en efecto. Origen y esencia del hombre. Origen, esencia, el sentido de la vida también, ¿no? La existencia, desde luego que sí. Todos los problemas relativos al hombre. Es más, antropología proviene del griego antropos, que significa hombre. Es más, había un periodo antropológico, ¿lo recuerdan en la filosofía griega? Vimos el periodo antropológico. ¿Cuál era el objeto de estudio? La virtud del hombre, la arete. Y vimos a Sócrates y a los sofistas. El más ínclito de ellos, lúcido, egregio, es Protágoras, ¿no? Muy bien. Entonces, la antropología filosófica es la disciplina que reflexiona sobre los problemas relativos al hombre. Por ejemplo, jóvenes, ¿cuál es el origen del hombre? ¿Dios ha creado al hombre o el hombre es producto de la evolución? ¿No? Esa es una pregunta filosófica. El origen del hombre, ¿no? Muy bien. También tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la naturaleza y esencia del hombre? Jóvenes, ¿qué me diferencia a mí de un gato, de un perro, ¿no? De un primate? Por ejemplo, hace un par de años, un niño de 2 años cayó a la jaula de un gorila en París, si no me equivoco, en Francia, ¿no? Y el guardián del parque inmediatamente disparó y mató al gorila. La comunidad animalista dijo, pero ¿por qué hiciste eso? Si el protocolo decía que debía sedarlo. Y él dijo de manera escueta, porque era un niño, un ser humano o un animal, y tenía que decidir salvar al ser humano. Entonces, ¿qué tiene el hombre? ¿No? ¿Qué tiene el hombre, no? Dignidad, profesor, ya, pero ¿por qué el hombre tiene dignidad y no los animales? A ver, imagínense, estás cruzando la pista y tienes que salvar a un perro, a un gato o a una persona. ¿A quién salvarías? Por una cuestión de especismo, creo que la mayoría iría al ser humano, ¿no? ¿No? Desde luego, ¿no? Claro, si es tu perro, profesor, si es mi perro que quiero mucho, mi gatito, no sé, pero vean, entonces la pregunta sería, ¿no? ¿Qué hay en el ser humano que hace que frente a esta situación querramos salvar a un ser, digamos, humano, ¿no? Muy bien, esa es cuál es la naturaleza del hombre, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la existencia, jóvenes? ¿Tiene un sentido la vida? Si tiene un sentido, ¿cuál es? Pues más bien que cada uno va descubriendo el sentido. Y miren, estas preguntas son propias de la naturaleza humana. Se la hizo un Homo sapiens, ¿no? Se la hizo el hombre cuando llegó a la luna, ¿no? Miren, imagínense el hombre llegando a la luna, ¿no? Diciendo, mire ese hombre que vivió en una caverna ahora, conquistando el espacio, ¿no? Ustedes saben que actualmente hay una misión, ¿no? El Curiosity es un robotcito, digamos, que está en Marte y hay una misión al Sol, ¿no? Para conocer más de esta. Estamos conociendo, ¿no? Imagínense, ¿no? Las guerras, ¿cuál es el sentido de la vida, profesor? ¿No? En el tren. Esto me hace recordar al Principito, ¿no? Hay una parte del Principito muy interesante donde se dice que los hombres van en trenes, van muy apresurados, pero no saben a dónde van, ¿no? Interesante, ¿no? Y vean, bueno, la muerte, ¿no? Jóvenes, todos vamos a llegar a ser esto que está acá, ¿no? La muerte es algo inevitable. Vamos a reflexionar sobre todos estos temas, ¿no? Comencemos, jóvenes, por el problema de la naturaleza humana. Por una cuestión conceptual quisiera empezar con, ¿qué es la naturaleza o esencia de algo? Es lo propio de un ser humano y como tal lo que lo define y diferencia de otras especies. Por ejemplo, jóvenes, tengo una mesa de color azul.
La pinto de color guinda. ¿Sigue siendo una mesa? Es una mesa. La pinto de otro color. Una mesa de madera. Ahora tengo una mesa de fierro. ¿Sigue siendo una mesa? Sí. Entonces miren, lo que tú cambias en una mesa y no cambia es su accidente. El color, el tamaño, de qué está hecha, ¿no? Muy bien. Pero hay algo que tú cambies en una mesa y deja de ser una mesa. Ejemplo, si a una mesa le quitas el tablero, ¿no? Si a una mesa le quitas el tablero, ¿sigue siendo una mesa? No, esa es la esencia de la mesa. ¿Qué le quitas a un ser humano que deja de ser un ser humano? Si me vuelo una mano, como el manco de Lepanto, ¿sigo siendo un ser humano? Sí. Sí, desde luego que sí. ¿Me corto el cabello? ¿Sigo siendo un ser humano? Sí. ¿Qué le quitan a un ser humano que deja de ser un ser humano? La conciencia. Muy bien. Ya, ¿no? La razón. Por ejemplo, para quien respondió la conciencia, Cerati, cuando estaba en estado vegetal, en coma, no tenía conciencia. Era un ser humano. Un feto de 2 meses, ¿tiene conciencia? ¿Un feto tiene conciencia? No, entonces no es un ser humano. Entonces podríamos matarlo, porque los derechos humanos son para seres humanos. ¿Ven? Quiero que se den cuenta de lo siguiente, ¿ah? Es muy importante cómo definan ustedes al ser humano. Acá no estamos jugando malabares conceptuales, porque eso va a tener impacto. Como tú defines un humano, a él le vas a aplicar derechos. Entonces, si un humano es aquel que tiene conciencia, un feto no es un ser humano, entonces no hay ningún dilema en el aborto, ¿no? La mujer que quiere abortar sí es un ser humano, entonces a ella le aplicamos la libertad. Al feto no, es una vida, ¿no? Bueno, vamos a discutir esto en la semana 15, jóvenes, no se preocupen, el dilema del aborto, ¿no? Pero, digamos, eso es, ¿no? Muy bien. Veamos las respuestas que se han dado a lo largo de la historia, ¿no? Primero, Aristóteles. Aristóteles decía que definir algo es enunciar el género próximo más la diferencia específica. Quiero definir al hombre. ¿Cuál es el género próximo del hombre? El ser un animal. ¿Y cuál es la diferencia específica? ¿Qué diferencia al hombre de los animales? ¿O es un mero animal más? A ver, ¿qué dicen ustedes? La razón para Aristóteles. Pero ojo, cuando yo postulaba a San Marcos, a mí me venían preguntas. ¿Qué filósofo ostenta que el hombre es un animal racional? Aristóteles. Marcaba e ingresaba. Ustedes van a enfrentarse a una pregunta de eco, ¿no? Una pregunta de eco que les va a decir, ¿qué quiere decir Aristóteles cuando dice que el hombre es un animal racional? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, jóvenes, razón en griego es logos, pero también es lenguaje. Para Aristóteles, que el hombre sea un animal racional, y esto ya vino en un examen de la pre, quiere decir que puede realizar inferencias, silogismos, todos los hombres son mortales, ya muy bien eso. Y también quiere decir que el hombre puede articular sus pensamientos a través de un lenguaje. Yo en estos momentos pruebo que soy racional porque comunico mis ideas a través de un lenguaje. Ahora, para llegar a la segunda definición, podemos partir de esta primera. El lenguaje, jóvenes, es una práctica social. Yo aprendo el lenguaje en la sociedad. Hablo castellano porque mis padres hablan castellano, pero si hubiera nacido en París, Francia, posiblemente hubiese sido anglófono, hubiera hablado el francés. Si hubiese nacido en Londres, hubiese sido, digamos, anglófono, hubiera hablado el inglés, ¿no? Francófono en el caso del francés, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con eso, jóvenes? Que el lenguaje es una práctica social, o sea, aprendo a ser racional en el sentido de hablar un lenguaje porque soy un animal político, soy un animal social, ¿no? Porque si a mí, por ejemplo, jóvenes de 2 añitos me hubieran llevado a un paraje de la selva peruana y me hubieran abandonado ahí, ¿hubiera articulado el lenguaje? No, desde luego que no, jóvenes. Entonces, digamos, soy un animal político, un animal que vive en sociedad, y en esa sociedad me enseñan el lenguaje, y eso me hace ser racional. Tenemos acá las dos primeras definiciones. Claro, Aristóteles decía que el hombre es un ser humano que necesita de la sociedad, ¿no? En un triple sentido.
¿Qué tomaron de desayuno el día de hoy, jóvenes? Profesor, yo comí pan con palta. ¿Ustedes hicieron el pan que comieron el día de hoy? ¿Ustedes y sembraron la palta? Profesor, quiero comprarme una chompa. ¿Ustedes hacen la chompa? O sea, satisfacemos nuestra necesidad, en efecto, con la sociedad. Para ser feliz, necesitamos de la sociedad, ¿no? Necesitamos de la sociedad. Nadie puede ser feliz solo en una isla, ¿no? Muy bien. Segundo y tercero, jóvenes, uno se hace ser humano en una sociedad. ¿Por qué? Porque si a mí me dejan a los 2 añitos en un paraje de la selva peruana y vuelven dentro de 7 años y yo he sobrevivido para mi suerte, ¿me comporto como un ser humano? Noble lenguaje. Lean la novela Tarzán. Lean la novela Tarzán. Un día un chico en el ciclo presencial me dijo, profesor, pero en el libro de la selva nadie cría a ese niño y habla. Y yo le dije, o sea, tú estás poniéndome argumento una película. Bueno, en el libro de la selva, el león también habla, no el tigre. Entonces, o sea, tampoco, no es un argumento, pues, jóvenes, ¿no? O sea, en sentido estricto, no debería hablar, ¿no, jóvenes? Los lobos hablan, ¿no? Y no creo que los lobos estén hablando, ¿no? Así que cuidado con su mente de Disney, ¿no, jóvenes? El mundo es diferente, ¿no? Muy bien, necesita de la sociedad. Por eso Aristóteles dice, ¿no? Por eso Aristóteles dice, jóvenes, que solo un dios o un imbécil puede creer que no necesita de la sociedad, porque el hombre es un ser gregario por naturaleza. ¿Quién recuerda el hilemorfismo? A ver, jóvenes, denle alegría a mi corazón. Muy bien, Lucía, muy bien, Pierina. A un profesor le agrada que tenga alumnos que repasan la clase, ¿no? Porque son alumnos que tienen muchas probabilidades de ingresar, ¿no, jóvenes? Aunque, jóvenes, me he dado cuenta que cuando ustedes ingresen, yo no voy a saber a quiénes les he enseñado. En cambio, los chicos del ciclo presencial sabían, ¿no? Y me dicen, hola, profesor, ¿cómo está? ¿No? Pero yo no voy a saber, jóvenes, ¿no? Pero supongo que ustedes sí me van a reconocer, ¿no, jóvenes? Profesor, yo fui su alumno, ¿no? En el ciclo virtual, ¿no? Eso reconforta mucho, ¿no, jóvenes? Desde luego que sí, ¿no? Pero volvamos al tema. Materia y forma. El hombre es una sustancia. ¿Cuál es la materia del hombre? El cuerpo. Y la forma, el alma, ¿no? Muy bien, jóvenes, ¿no? Entonces, tenemos acá, jóvenes, a Aristóteles, ¿no? Aristóteles que dice eso. ¿Qué dice Descartes, jóvenes? Recuerden que es el padre de la filosofía moderna, su método es la duda metódica. Descartes, jóvenes, en el caso del hombre, dice que el hombre es un compuesto de res extensa, término en latín, perdón, y res cogitan. Res extensa, sustancia material. Res cogitan, sustancia pensante. Jóvenes, les pregunto, si en el siguiente examen les viene el siguiente texto. Para Descartes, el hombre es una cosa que piensa. Por lo tanto, podemos inferir que la esencia para Descartes es, ¿qué marcarían? ¿Res extensa o res cogitan? ¿No? ¿Qué diría? ¿Qué respondería? Cogitans, muy bien. Estimada Yulisa, es muy buena la pregunta que haces. Y los que tienen limitaciones intelectuales, ¿no? Que no articula el lenguaje, ¿no? ¿Es un ser humano para Aristóteles? ¿No? Lo que pasa es que para Aristóteles, estimada Yulisa, muy pertinente tu pregunta y muy radical, ¿no? Digamos, muy interesante también, ¿no? Para Aristóteles, el hombre en potencia puede hacerse hombre. Para que se haga hombre necesita realizar su acto, ¿no? Su acto. Entonces podríamos decir, ¿no? Que el que tiene limitaciones intelectuales, ¿no? Digamos, en potencia para Aristóteles, ¿no? O sea, obviamente Aristóteles, lo que pasa, jóvenes, es que los griegos eran muy duros, ¿no? Los griegos, ustedes saben que practicaban el aborto, no tenían ningún problema con eso, ¿no? Digamos, no tenían esta conciencia que nosotros tenemos, ¿no? Frente a las habilidades, digamos, incluso en Esparta había un famoso monte donde a los que tenían ciertas falencias corporales los lanzaban, los mataban, ¿no? Entonces, jóvenes, es, digamos, distinto, ¿no? A nosotros nos choca mucho eso, ¿no? Profesor, yo tengo
un sobrino que tiene espectro autista, ¿no? Entonces, ¿sería un ser humano, no? Claro, Aristóteles, digamos, no tiene nuestra conciencia, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces recuerden a Descartes también, ¿no, jóvenes? Muy bien. Marx, jóvenes, para Marx algo que diferencia al hombre de los animales es el trabajo. Es el trabajo. El hombre transforma la naturaleza. Y eso se ve en lo siguiente. Profesor, he visto muchos documentales en Netflix y me doy cuenta que los monos comen lo que está en su hábitat. Ven un árbol, arrancan el fruto. El oso polar come focas que están en el mar. Nosotros, jóvenes, encontramos las cosas que usamos en un árbol. ¿En qué árbol hay audífonos? ¿En qué árbol hay lentes? ¿En qué árbol hay camisas? Un alumno me dijo alguna vez en el ciclo presencial, profesor, en una yunza hay árbol donde hay camisas. Y yo le dije, es cierto lo que dices, ¿no? Pero no es que la camisa sea fruto del árbol, ¿no? Sino que la camisa la ponen ahí, ¿no? Es que yo siempre me acuerdo, jóvenes, de las ocurrencias que ustedes hacen, ¿no? Incluso cuando a veces me hacen preguntas muy interesantes, como su compañera Yulisa, luego las apunto, ¿no? Y me las pongo a pensar, ¿no? A veces digamos, recuerdo bastante sus comentarios porque son muy atinados, ¿no? Así que siempre pregunten, porque esto no es ningún cliché, ¿eh? El profesor también aprende de los alumnos, de sus preguntas, porque claro, yo leo las cosas, las veo desde una parte, ¿no? Pero ustedes tienen otra experiencia de vida, otras lecturas y pueden, desde luego, enseñarme cosas como su compañera Yulisa, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces el hombre transforma la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, no encontramos en la naturaleza, transformamos la naturaleza, más trabajo, y ahí sale lo que tuvimos, ¿no? Muy bien, ahora, el detalle es que el hombre, cuando trabaja, establece relaciones sociales de producción. ¿Recuerdan? La estructura, y la estructura determina ¿qué? La superestructura. Como les dije en la semana 4, los pueblos piensan de acuerdo a cómo producen. Por ejemplo, puesto que estamos en el sistema capitalista y que la lógica en las fábricas es costos-beneficio, eso que está en estructura ya se fue a la superestructura. Profesor, siempre me hago amigos de aquella persona que puedo sacar algo a cambio, ¿no? Digamos, profesor, si usted fuera mi compañero de la pre, yo sería su amigo para que usted me enseñe filosofía, pero solo por eso, profesor, costo-beneficio, ¿no? O como estamos viendo en los medios últimamente, ¿no? Aquellas chicas que ponen el criterio económico, ¿no? A una pareja, ¿no? Por ejemplo, esa es una mentalidad económica, pero la gente ya se pasa, ¿no? Lo lleva a toda esfera, ¿no? El amor debe estar libre de eso, pues, ¿no? Pero no, eso es propio del capitalismo, ¿no? Todo lo de la estructura se va a la superestructura, ¿no, jóvenes? Muy bien. Max Scheler. El hombre es un ser espiritual, ¿no? Lo que diferencia al hombre es el espíritu, jóvenes, ¿no? Es el espíritu, ¿no? Muy bien. ¿Qué quiere decir que el hombre tenga espíritu? Lo que a la larga hace que sea persona. Que tiene libertad, o si los quieren complicar en un examen, autonomía existencial. A ver, pensemos, ¿no? Pensemos, jóvenes. O sea, lo que dice Scheler es que cuando un animal tiene el deseo de comer, come, ¿no? Y si de pronto yo me sirvo un filete y de pronto me llaman al teléfono fijo, ¿no? Y mi perrito Schnauzer está viendo eso, ve que me voy, sube a la mesa, ¿no? Y agarra mi presa, ¿no? Lo que siempre me he preguntado es que no agarra la lenteja, ¿no? No agarra el arroz, ¿no? Agarra la presa, ¿no? Y se la lleva, ¿no? Entonces, ¿él quiere comer? Come, diríamos. Pero, por ejemplo, jóvenes, yo quiero almorzar, ¿no? Quiero almorzar. O pensemos, quise desayunar, pero pertenezco a una religión que los sábados ayuna, ¿no? ¿Lo voy a hacer? No, porque yo puedo dominar mis instintos. Supongo que alguna chica de ese salón algún día ha hecho dieta, ¿no? Lo clave de la dieta es en la noche, porque lo del día tú lo desgastas, ¿no? En la noche tomar un jugo y galletas integrales. Profesor, yo vivo cerca a... Ana, ¿qué significa agua? No, bueno, a ver, ¿no estás entendiendo? O sea, ¿agua significa que ponga ejemplos un poco más claros? ¿O significa... ya, su dieta, ya. Entonces, ya, muy bien. Entonces, jóvenes, por ejemplo, esa chica vive por Plaza San Miguel y pasa y siente el olor a Kentucky, a Pizza Hut, ¿no? Muy bien.
Pero ella no es un animal, ¿no? El animal quiere comer, come. El perrito quiere defecar, defeca, ¿no? O sea, a ver, les pongo un ejemplo. En su siguiente examen virtual, ¿no? 12:50. Pensemos que el examen sea de 10 a 1. Muy bien. Y ustedes tienen las ganas de ir al baño a miccionar. Y les falta leer un texto de RB. ¿Qué harían? ¿El perrito quiere orinar? Orina. En cambio, ustedes, les falta un texto de RB. Quedan 5 minutos. ¿Qué harían? Dirían, profesor, me aguanto un rato y luego voy a orinar cuando termine mi examen. ¿Ven? Ustedes pueden hacer muy bien, Nadia, en efecto. Y tú puedes hacer eso, Nadia, porque tienes espíritu, tienes libertad frente a tus instintos. ¿No? Muy bien, ¿no? También tienes la capacidad de representar el mundo. Esto es kantiano, ¿no? Yo veo esto, lo represento. Pero también tengo autoconciencia. Sé que yo soy alguien. Cuando me miro en el espejo, me veo a mí. No es como un perro, ¿no? Que le pones un espejo y como que se quiere pelear, ¿no? Con el reflejo, ¿no? Que es en realidad él mismo, ¿no? Muy bien, entonces tenemos autoconciencia. O sea, yo tengo, conciencia del mundo, conciencia de ustedes, pero también tengo conciencia de mí mismo. Autoconciencia, ¿no? Muy bien, recuerden esto, ¿no? Luego tenemos, jóvenes, a Cassirer. A ver, ¿recuerdan a Kant? Para Kant conocemos el fenómeno o el nómeno. A ver, jóvenes, muy bien, muy bien. El fenómeno. ¿Por qué les digo eso? Porque Cassirer es neocantiano, tiene una biografía de Kant. Entonces, lo que dice jóvenes Cassirer es que el sujeto no ve la realidad cara a cara, sino que antepone, ¿no? Antepone entre la realidad y él un sistema simbólico. Lo que Kant llamó fenómeno, porque no conocemos el nómeno, lo que Kant llamó fenómeno, él lo llama sistema simbólico, ¿no? Que pueden ser los mitos, las creencias, la religión, el lenguaje, la ciencia, ¿no? Muy bien, muy bien. Por ejemplo, jóvenes, las cebras ven al león. Acción. ¿Cuál es su reacción cuando las cebras ven a un león? Correr. Acción, reacción. En cambio, nosotros, entre acción y reacción, tenemos un sistema intermediario, un sistema de interpretación. Ejemplo. Un alumno de este salón está ingresando a una iglesia y ve una cruz. ¿Qué hace? Se arrodilla y se persina. Yo veo una cruz y no hago eso. ¿Se han dado cuenta? ¿No? No hago lo mismo que ustedes, porque yo no comparto ese sistema simbólico, ¿no? Cuando ustedes ven una hostia, ¿qué ven en la hostia, jóvenes? A ver, los chicos cristianos, ¿qué ven en la hostia? El cuerpo de Jesús, podríamos decirlo. Entonces, ¿ven? No vemos lo mismo. Todas las cebras ven al león y le tienen miedo. En cambio, nosotros no vemos lo mismo en una cruz. ¿No, jóvenes? Atahualpa veía lo mismo que Francisco Pizarro en la Biblia. No, sistema interpretativo. Estamos constantemente interpretando. ¿Qué pasa si un día están pasando por San Marcos y ven un profesor de filosofía que tiene tatuado en el hombro una esvástica nazi? ¿No? ¿Qué piensan? ¿No? O sea, algo así, ¿no? ¿No? ¿Qué piensan si ven eso? Ese es un sistema simbólico, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? En efecto, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un sistema simbólico. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Les llega el día de hoy una cajita a su casa y ven un corazoncito rojo, ¿no? ¿Qué piensan? A ver, una de las chicas recibe un peluche, un corazón rojo, ¿no? ¿Qué piensan? Que el chico que les ha enviado, ¿no? A ver, ¿qué piensan? ¿Cómo ha cambiado el lenguaje, ¿no? En mis tiempos decían enamorado, ¿no? Un fan, claro, ¿no? Enamorado, podríamos decir, ¿no? Digamos, Gianmarco ve un acosador ahí, ¿no? O sea, muy bien, ¿no? Ahora, jóvenes, ese es un sistema simbólico, ¿no? Ese es un sistema simbólico. Desde luego que sí. ¿Por qué? El amor está en el corazón. El amor está en el cerebro, jóvenes. Pero a ver, regálale a una persona de la cual estás enamorado un cerebrito flechado, ¿no? ¿Le regalarías un cerebrito flechado? Pues imagínate, ¿no?
No, pues porque no compartimos eso, ¿no? Buena idea, ya les dejé una idea, jóvenes, muy bien. Continuemos, ¿no? Sistema animal simbólico, ¿no? Por ejemplo, si estoy explicando la clase y ven acá un anillo en este dedo, un anillo de oro, ¿no? ¿Qué interpretan? ¿No? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Que está casado, bueno, que ya, por ejemplo, usualmente eso, ¿no? Muy bien, jóvenes, eso es, ¿no? Creo que por ahí hay una pregunta. Habla del uso de herramientas, no tanto. O sea, lo que tienes que asociar, estimada Yulisa, es de casi el sistema simbólico, ¿no? El sistema, digamos, simbólico. Que mira, mitos, en los mitos se dan símbolos. Cuando vas al psicoanalista y le cuentas, ¿no? ¿Qué significa esto? Soñé que estaba con los pies descalzos. Ah, vas a tener frío emocional, ¿no? Digamos, la religión, he puesto el ejemplo, ¿no? El lenguaje, la ciencia ahí, y más, ¿no? Asociarlo sobre todo a esas manifestaciones, ¿no? Muy bien, jóvenes, la identidad. Miren, jóvenes, la esencia del hombre, a ver, quiero que entiendan esto, por favor, ¿eh? La esencia del hombre es lo que diferencia al hombre de otras especies. La identidad es lo que me diferencia a mí de Lucía, de Gianmarco, de Jair, de Nadia. Muy bien, nosotros nos diferenciamos de los perros porque tenemos razón, espíritu y más. Pero ¿qué me diferencia a mí de ustedes? Eso es mi identidad, ¿no? O sea, entiendan, ¿ah? La esencia es que me diferencia de otra especie. La identidad es que me diferencia de mis congéneres, de ustedes, ¿no? Porque no somos iguales. No somos iguales, ¿no? Buscamos ser originales, diferentes. Ya, eso es la identidad. Por ejemplo, recuerdo que cuando fui a la pre, no postulaba filosofía porque no había llevado filosofía en el colegio, tenía nociones generales de la filosofía, y me comenzaron a interesar las clases de literatura y filosofía. Y una vez me acerqué al profesor de filosofía y le pregunté, ¿no? Que me recomiende un libro, El mundo de Sofía. Ese libro trata de un filósofo, Alberto Knox, que le comienza a enviar jóvenes cartas a una joven, ¿no? De 15 años, Sofía. Y la primera pregunta, ¿quién eres? ¿No? ¿Quién eres, no, jóvenes? Entonces, ¿no? Digamos, eso tiene que ver con una pregunta que tiene que ver con la identidad, ¿no? ¿Quién eres? Incluso en el libro, Alberto Knox le hace reflexionar tanto a Sofía que Sofía se da cuenta que es un personaje literario y comienza a quererse escapar del libro. ¿No? Si pueden lean este libro, jóvenes, aparte de que les va a dar cultura filosófica, digamos, tiene una buena historia, ¿no? Muy bien, para Charles Taylor, que tiene un libro de 900 páginas sobre la identidad, Fuentes del Yo, define en este libro la identidad como la interpretación que hace una persona de sí misma y de sus características definitorias de ser humano. Cuando yo me veo al espejo, ¿no? Digamos, la interpretación que tengo de mí mismo, la imagen que tengo de mí mismo, eso es mi identidad. Pero miren, ¿ah? Lo interesante de Taylor es que Taylor dice, jóvenes, ¿no? Taylor dice que lo que yo creo de mí mismo es lo que los otros me han proyectado. Lo que pasa es que Taylor, que es una persona muy culta, Taylor estudió historia en el pregrado, hizo una maestría en economía y filosofía política y su doctorado propiamente en filosofía en Cambridge, ¿no? Entonces Taylor comenta un psicólogo social, George Herbert Mead, ¿no? Mead lo que hace es demostrar que la imagen que nosotros tenemos es la imagen que otros nos han proyectado. Si yo todos los días le digo a mi hija que es muy inteligente y es hermosa, ¿no? Hija, eres hermosa y eres muy inteligente. Se lo repito todos los días y las personas que la amamos le decimos todo eso. Cuando mi hija tenga la edad de Lucía, ¿no? Va a creer que es inteligente porque le hemos proyectado eso. Por eso los psicólogos dicen que los padres tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje, digamos, que nos referimos frente a nuestros hijos, ¿no? Porque muchas de las cosas que les digamos, ellos lo van a interiorizar, ¿no? Entonces, eso prueba esto, ¿no? Que la identidad, lo que crea una persona, depende del reconocimiento de otro, ¿no? Ejemplo, pensemos que yo crea que soy un buen profesor. Si yo creo que soy un buen profesor, o sea que mi identidad, ¿no? Está fortalecida,
Es porque el reconocimiento de mis alumnos me han hecho creer eso. Porque siempre me preguntan, siempre están atentos en clase, no están viendo videos graciosos en YouTube en estos momentos, asumo, ¿no? Están preguntando. Y además porque cuando me lo cruzo en San Marcos me dicen, profesor, sus clases eran interesantes. Entonces, si me dan un reconocimiento positivo, mi identidad va a ser positiva. Sin embargo, si digo buenos días y nadie me responde, nadie me hace preguntas, ¿no? Los veo en San Marcos y no me pasan la voz, entonces, ¿voy a creer que soy un buen profesor? No, voy a creer que soy un mal profesor, ¿no? Entonces, claro, se dan cuenta, lo que yo creo de mí mismo es lo que los otros me proyectan, ¿no? Primero en el plano familiar, ¿no? Pero después en el plano social, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, las mujeres, ¿no? Las mujeres. En muchos libros de ciencia hace 10 años no habían historias de mujeres mínimas, ¿no? Hombres que cambiaron el mundo. Y alguno dijo, pero ¿acaso las mujeres también no han cambiado el mundo? Entonces, esa colección luego la cambiaron, ¿no? Hombres y mujeres que cambiaron el mundo. Por ejemplo, yo estudié filosofía en San Marcos, ¿no? De mi base habían 2 chicas nada más, ¿no? Muy bien. En los 5 años, los 10 cursos por año que llevábamos, leímos a solo una filósofa en toda mi carrera. Lo que le diría Charles Taylor es a quienes han hecho, digamos, el programa de filosofía de San Marcos es, ¿qué imagen le estás proyectando a una mujer que va a estudiar filosofía? Tú no eres para esto, ¿no? Mira, los grandes filósofos son varones. Entonces, ven, ese es un falso reconocimiento. Jóvenes, ¿qué imagen le proyecta la sociedad a las minorías sexuales? Les voy a dejar, y espero, jóvenes, que estén viendo los videos que les estoy dejando, les voy a dejar la historia muy conmovedora de una congresista transgénero. Postuló en el 2020, en enero. Ella cuenta, y tengo, digamos, la entrevista que le hacen en Cuarto Poder, que ella no tiene título de abogada porque la universidad le exige que se presente como varón, porque su DNI dice varón. Y por más que ha terminado su carrera, no le pueden dar su título, ¿no? ¿Qué imagen le proyecta la sociedad a las minorías sexuales, ¿no? Entonces, ese es un falso reconocimiento. A las minorías culturales, ¿qué imagen le proyecta, jóvenes, ¿no? Digamos, a la gente de la sierra, el programa de la paisana Jacinta? ¿Qué imagen le proyecta el programa El Negro Mama a la comunidad afroperuana? ¿No? Entonces, racismo, esto ponemos que racismo, discriminación. Y como lo que nosotros creemos de nosotros mismos depende de la mirada de los otros, ¿no? ¿Qué siente entonces una chánica cuando está caminando por acá y ve que la gente lo ve, ¿no? Cuando habla se ríen porque su castellano no es limpio, digamos, falso reconocimiento. Entonces Taylor dice que hay que ir al multiculturalismo, hay que valorar la diversidad cultural. Hay muchas formas de ser humano y ninguna es mejor que otra, ¿no, jóvenes? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre Taylor, jóvenes? Jóvenes, ¿están ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Ya. ¿Y tienen alguna pregunta sobre Taylor? A ver, ya, muy bien, muy bien. Continuemos entonces, jóvenes, ¿no? Muy bien. El problema del sentido de la existencia, ¿no? El problema del sentido, por ejemplo, esas frases que están diciendo, según Taylor, todo bien, todo claro, fortalecen mi identidad, ¿no? Fortalecen mi identidad. En cambio, si dijeran, profesor, no entiendo nada, ¿no? ¿Ven? Mi identidad, lo que yo crea de mí mismo, es lo que ustedes me van a proyectar, ¿no, jóvenes? Muy bien. Sentido de la existencia. Jóvenes, a ver, comencemos por Nietzsche. Jóvenes, Dios le daba sentido a la vida. Si yo creo en Dios, sé de dónde vengo, sé que debo hacer acá, o sea, vengo de Él, sé que debo hacer acá, y en función a lo que haga acá, si cumplo los mandamientos, sé a dónde voy a ir, al paraíso o al infierno. El problema es cuando viene un filósofo y nos dice Dios ha muerto, como Nietzsche, ¿no? Uno se topa, jóvenes, cuando mata a Dios, con el nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? Nihil en latín, nada.
La vida no tiene sentido porque, claro, si yo mato a Dios, no sé de dónde vengo, jóvenes. No sé qué debo hacer acá. Y no sé a dónde voy a ir, si es que voy a ir a alguna parte. Por eso el problema del sentido de la existencia comienza a ser un problema, sobre todo en la modernidad, que ya no está Dios con nosotros. Comenzamos a estar, en cierta medida, solos, ¿no, jóvenes? Si les interesa este problema, les recomiendo que lean a 2 premios Nobel, filósofos existencialistas, Jean-Paul Sartre, quien rechazó el premio Nobel, lean La náusea, analicen al personaje Antoine de Roquentin, y El extranjero de Albert Camus, ¿no, jóvenes? Entonces, claro, ¿no? Recuerdo que en el mes de febrero enseñaba en el local de veterinaria, en la pre, en el ciclo verano, y tomaba el tren. Y un día el tren no funcionaba, ¿no? Al menos en esa parte, la estación de la cultura, ¿no? Y un joven se había suicidado, ¿no? Y recuerdo que era la clase de antropología filosófica, ¿no? Jóvenes, si yo no le encuentro sentido a mi vida, ¿me puedo pegar un balazo este fin de semana? A ver, supongamos, ya no le encuentro sentido a mi vida, todo eso es un caos, ¿no? O sea, ¿me puedo suicidar? Por ejemplo. A ver, ¿qué creen? En efecto, jóvenes, soy libre. Nadie me puede obligar, ¿no? Y en efecto, ¿no? Desde luego que sí, ¿no? No necesariamente por depresión, pero bueno, supongamos que sí es un acto. Entonces vean, ¿ah? La persona que se suicida es una persona que ha estado pensando por el sentido de la vida, ¿no, jóvenes? El sentido de la vida, ¿no? Muy bien. A ver, Gianmarco dice, entonces, profe, ¿no tiene sentido decir que me hago la cirugía para sentirme bien conmigo mismo? Cuando la sociedad... Ah, muy bien, Gianmarcos, es muy inteligente tu pregunta, ¿no? Claro, a ver, Gianmarcos, ese tema que, digamos, has comentado da para una clase entera, ¿no? Mi comentario podría, digamos, ¿no? A veces soy bastante parlanchín, creo. Entonces, claro, ¿no? La mujer ha interiorizado lo del hombre, ¿no? Digamos, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, a mí me gusta hacer deporte, ¿no? 3 veces a la semana salgo a correr a campo de Marte y más, ¿no? Pero mi mamá me dice, oye, pero tú no parece que hicieras deporte, pero claro, yo no lo hago para tener un cuerpo, sino por salud. Entonces, claro, alguien que hace una cirugía, en realidad no es tanto para ella, es para que los otros la vean bien y ella misma se sienta bien, ¿no? Es un muy buen ejemplo, ¿eh? Lo que has comentado, ¿no, jóvenes? El nihilismo axiológico tiene que ver con eso, ¿no? Los valores no tienen sentido, ¿no? Muy bien, jóvenes, muy bien. A ver, claro, el nihilismo axiológico, estimada Kiara, nihil es nada, ¿no? Quiere decir que las cosas no son valiosas en sí. Nada tiene valor en sí, ¿no? Entonces, claro, eso tiene que ver también con la postura de Nietzsche, ¿no? El problema de la existencia, si bien en la modernidad se ha radicalizado este problema, ha estado desde la antigüedad. Por ejemplo, con este filósofo que admiro mucho, ¿no? Diógenes el cínico. Cinismo. Cinismo proviene del griego, jóvenes, kaion, ¿no? Kaion, que significa perro. O sea, profesor, la gente decía a los cínicos perros. Sí, jóvenes, porque el perro es sinónimo de lo desvergonzado. Sacas a tu perrito al parque y defeca en el parque, ¿no? No es que dice, a ver, detrás de un arbolito, ¿no? No, ¿no? De pronto siente que una perrita está lunada y va a perseguirla, ¿no? Y quiere copular en pleno parque. Y a veces las personas dicen, ay, ese perro es inmoral, ¿no? Vamos a ver que no se están expresando apropiadamente. Eso, claro, los cínicos eran bastante desvergonzados. Los jóvenes eran bastante desvergonzados. Hay muchas anécdotas, jóvenes, que, muy bien, Kiara, en efecto, ¿no? En efecto, ¿no? Es correcto lo que dices, ¿no? Los cínicos eran muy desvergonzados, ¿no? Como Diógenes, ¿no? Hay cosas de Diógenes, les voy a dejar un video, anécdotas muy fuertes, ¿no? Que prefiero que ustedes le escuchen a yo contárselas, ¿no, jóvenes? Entonces, claro, Diógenes quería imitar la simplicidad de un perro. El perro no está pensando que voy a postular a San Marcos, que van a estudiar mis cachorritos. El perro es el sinónimo de la despreocupación, ¿no, jóvenes? Entonces, más o menos, Diógenes, jóvenes, dice que la existencia humana está determinada por vamos a poner acá, por la naturaleza. Pero Diógenes llega a lo siguiente, jóvenes. Naturaleza versus sociedad. Naturaleza simple y sociedad, a ver, artificial, ¿no?
sociedad artificial. O sea, a ver, jóvenes, 1 de la tarde voy a sentir la necesidad de ingerir alimentos, lo que nosotros llamamos, digamos, hambre, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, un nutricionista me diría que si quiero alimentarme bien, podría comer una taza de arroz, una taza y media de lentejas, una ensalada de pepino y limonada para absorber los nutrientes. Me estoy nutriendo bien. Pero yo no quiero eso, profesor. Yo quiero un combo Kentucky. O una Pizza Hut. Una entera para mí, profesor. O mejor, una chipsa. La combinación de Kentucky más Pizza Hut, ¿no? Entonces, ven, tú, o sea, la naturaleza, para que no sientas frío, te puedes comprar una manta en gamarra que está a 40 soles. Pero tú quieres una manta de terciopelo de 1000 soles, no sé, ¿no? Entonces, ven, la sociedad te comienza a alejarte de lo simple, ¿no? El que es feliz es el que vive con simpleza, ¿no? Con simpleza. Miren esta frase, ¿eh? El más libre y feliz no es quien más tiene, sino quien menos necesita, ¿no? Si hay una persona que vive en las casuarinas, en la Molina, y quiere tener más, él no es feliz. Y si hay una persona que vive en un cerro y está feliz con lo que tiene, esa persona es feliz, ¿no? Entonces, no tiene que ver tanto con cumplir nuestros deseos, sino con no desear más, ¿no, jóvenes? Y ojo, ¿ah? Diógenes no era un fanfarrón, Diógenes no hablaba y no vivía lo que decía. Por supuesto que Diógenes era coherente en su vida, vivía así. ¿Profesor estudió algo? No. ¿Dónde vivía? En un tonel, en un barril, ¿no? En un barril. ¿Trabajaba? No. ¿De qué vivía? De lo que la gente le daba, ¿no? Entonces, digamos, dicen que una vez Alejandro Magno se acercó a Diógenes, ¿no? Acá está el cuadro, ¿no? Y Alejandro Magno admiraba a Diógenes y le dijo, maestro, te admiro, pídeme lo que quieras. Miren, ¿a quién se lo decía? Alejandro Magno, ¿no? ¿Lo podía cumplir? Sí, ¿no? Y Diógenes le dijo, no me apartes el sol, no me quites el sol. Con eso Diógenes demostraba que ninguno de los bienes materiales que le podía dar Alejandro consistía en la felicidad, porque la felicidad es un estado interno, jóvenes, ¿no? Es un estado interior que tiene que ver con la ataraxia, podríamos decir, ¿no? Por eso Diógenes decía que no encontraba seres humanos, siempre salía al mediodía, ¿no? Con una linterna diciendo, busco al hombre, busco al hombre. Naturalmente era el hombre que estaba más allá de las convenciones sociales. Y una vez se acercaron varios hombres y él le dijo, he dicho hombres, no heces, ¿no? Era muy rudo, ¿no? Claro, a Diógenes le asqueaba la humanidad, porque se había sofisticado mucho. Imagínense si a Diógenes le asqueaba la humanidad griega, imagínense a Diógenes en un mall. La última vez que fui con mi mamá a un mall, me imaginé que Diógenes estaba conmigo, ¿no? Que estaba viendo todo lo que yo veía, ¿no? Hasta me imaginé que conversaba con Diógenes y Diógenes me decía, mira todo lo que ha inventado la sociedad de Eleazar. Me imaginé a Diógenes, jóvenes, rompiendo muchas cosas del mall, ¿no? Y me reí solo, ¿no, jóvenes? Bueno, ¿quién no se ha reído solo, no? ¿Quién no se ha reído solo, no? Entonces, jóvenes, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que ver con Diógenes, ¿no, jóvenes? Muy bien, ¿no? Cuidado, sí, jóvenes, sí. No sé. Bueno, cuando uno estudia filosofía a veces expone su salud, ¿no? ¿No? No, ¿cuál maldades, jóvenes? Estoy hablando de lo de Diógenes, ¿no? Me imaginé que Diógenes estaba conmigo y me causaba gracia que destroce todo, ¿no? Digamos, ¿no? Muy bien, jóvenes, muy bien, ¿no? Entonces ahí tenemos a Diógenes, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre Diógenes, jóvenes? ¿No? Por ejemplo, dicen que alguna vez un hombre rico lo llevó a su casa y le dijo que por favor no escupe en ningún lugar. Y Diógenes sacó una buena flema y le escupió en su cara, diciendo que no había encontrado lugar más inmundo, ¿no? Dicen que una vez a Diógenes lo capturaron y lo vendieron como esclavo. Y le preguntaron, ¿no? ¿Qué sabes hacer? Y Diógenes dijo, mandar, sé mandar. Busco un esclavo que me compre, ¿no? Tenía ese tipo de anécdotas, ¿no? Una vez en un banquete, unas personas le lanzaron huesos y le dijeron, come, perro. Y Diógenes los miró, pasó un poco la fiesta, se acercó a ellos y les orinó encima. Esa anécdota me parece muy coherente. Alguien me dice perro. El perro orina cuando le urge. ¿Me da ganas de orinar?
te agarro como poste, diría Diógenes, ¿no? Entonces le responde un poco en su lógica, ¿no? Les voy a dejar ahí un enlace con las anécdotas de Diógenes. Tiene anécdotas muy fuertes, en realidad, jóvenes, ¿no? Dicen que una chica se enamoró de Diógenes, ¿no? Y que Diógenes, como quería imitar al perro, quería hacer el amor en público. Naturalmente la chica, ruborizada, no quiso, ¿no? Y Diógenes dicen que sentenció la siguiente frase, ¿no? Alejandro Magno hace el amor, Alejandro Magno hace la guerra a la luz del día y la gente se oculta para hacer el amor. Una frase interesante, ¿no? Me dejó pensando siempre, ¿no? Bueno, jóvenes, no les estoy dando ideas, ahí no me vayan a culpar de eso, me parece una frase interesante, ¿no? Que llama, ¿no? Digamos, ¿no? Muy bien, jóvenes, muy bien, ¿no? Ahora vayamos a Martin Heidegger, jóvenes, ¿no? A Martin Heidegger, ¿no? El problema del sentido de la existencia, jóvenes. A ver, Martin Heidegger publica un libro interesante en 1927, Ser y tiempo. En ese libro Heidegger dice que la pregunta fundamental, ¿no? La pregunta fundamental, jóvenes, de la filosofía es la pregunta por el ser. ¿Cuál será entonces la disciplina filosófica fundamental para Heidegger? Si la pregunta fundamental de la filosofía es la pregunta por el ser. La ontología. El detalle es que Heidegger denuncia y acusa que la filosofía occidental, jóvenes, ha olvidado esa pregunta. Entonces, lo que dice Heidegger es que si nos hacemos la pregunta por qué es el ser, ¿no? ¿Por qué es el ser? El único que se hace la pregunta por el ser es el hombre. Entonces debemos pasar de qué es el ser a qué es el hombre, ¿no? Debemos pasar de qué es el ser a qué es el hombre, ¿no, jóvenes? Muy bien, y lo que dice Heidegger es que el hombre es un Dasein, un ser ahí, ¿no? Eso significa Dasein. ¿Cuál es el ahí del hombre? El mundo. El hombre está en el mundo, pero está arrojado al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Jóvenes, ¿ustedes decidieron existir? No. ¿Quiénes decidieron por ustedes? ¿Quiénes decidieron por ustedes? Sus padres. Miren, Heidegger, jóvenes, Heidegger dice lo siguiente, ¿no? En realidad, esto lo toma de Schopenhauer, ¿no? Que los padres aman de manera incondicional a los hijos porque los padres saben que por momentos de placer que tuvieron ellos, arrojan al hijo a un mundo de dolor, a un mundo de sufrimiento, a un mundo donde la vida no tiene sentido. Por eso, los padres siempre están detrás del hijo tratando de aminorarle el dolor que es la existencia. Si este hijo se convierte en un asesino, van a visitarlo a prisión. Entonces, ellos saben. Por eso, jóvenes, por eso, hace un par de años, un joven de la India denunció a sus padres por haberlo traído al mundo sin su consentimiento, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Supongo que este joven hindú leyó a Heidegger, ¿no? Muy bien, entonces nos arrojan al mundo. Nadie nos preguntó si queríamos existir, ¿no? Pero algo interesante de la vida, jóvenes, es que el hombre es un conjunto de posibilidades. Por ejemplo, profesor, cuando terminé el colegio, no sabía si irme a los Estados Unidos a trabajar, si dedicarme a viajar por el Perú, a ser mochilero o estudiar. Decidí estudiar. Luego no sabía, profesor, si estudiar en la UPC o en San Marcos. Decidí San Marcos. Luego no sabía en dónde prepararme. Decidí la pre. Luego no sabía qué turno. Vamos decidiendo y decidiendo, ¿no, jóvenes? ¿No? Entonces, somos un conjunto de posibilidades. O como diría Jean-Paul Sartre, estamos condenados a ser libres. Profesor, pero mi papá me ha obligado a estar en la pre. Yo quiero estudiar en Bellas Artes. El hecho de no elegir es un acto de libertad. Tú estás eligiendo no elegir. Siempre eres libre. Estás condenado a ser libre, ¿no? Muy bien. O sea, ¿qué les quiero decir, jóvenes? Que Heidegger dice que hay personas que se quieren lavar las manos y decir, no, yo no fui libre, me obligaron a estudiar esta carrera. Tú te dejaste, diría, ¿no?
El hecho de no elegir es un acto de libertad. Estás decidiendo no elegir. Eso es lo que quiero decir, ¿no, Edgar? Muy bien, pero hay algo que tú no puedes elegir. ¿Qué no puedes elegir, jóvenes? Está morir, porque es un ser para la muerte. Lo único seguro en tu vida es que te vas a morir. Eres como un río, nadie sabe por dónde irás, si tu caudal será amplio, si tendrás agua, ¿no? Pero vas a llegar al mar. O como lo dice de una manera muy poética Vicente Huidobro, somos como paracaidistas que nos empujan del avión y estamos cayendo. Nos estamos muriendo, jóvenes, ¿no? Desde luego que sí, ¿no? Muy bien, entonces la muerte es inevitable en la vida, ¿no? La muerte es inevitable. Incluso no habría que decir que cumplimos un año, menos un año. Nos estamos acercando más a la muerte, ¿no? ¿Qué se celebra en los cumpleaños? Yo no lo entiendo, ¿no? Entonces, Heidegger, jóvenes, decía que pensemos en la muerte, pero que a pesar de que la muerte es importante, o sea, es inevitable, hay dos maneras de reaccionar frente a la muerte. La manera inauténtica y la forma auténtica. Inauténtica, profesor, no voy a escuchar nada de lo que usted está diciendo, porque yo sé que voy a vivir eternamente en el paraíso. Heidegger diría, al igual que Nietzsche, eso es cobardía. No quieres aceptar en el fondo que te vas a morir. Acepta esa verdad. Acepta que te vas a morir, ¿no? Entonces uno ve, profesor, no, yo no lo acepto. Existencia inauténtica. No acepta la muerte. No elige su propio proyecto de vida. Otros eligen por él. En cambio, quien tiene existencia auténtica, mira a la muerte a los ojos. No se le corra la muerte. Enfrenta a la muerte. Y por eso elige su proyecto de vida. Porque la vida es única, jóvenes. Y paradójicamente, la muerte le da sentido a la vida, ¿no? Porque la vida es única e irrepetible y cada momento de ella es maravilloso, ¿no? Recuerden ese diálogo de Aquiles y Criseida, ¿no? En Ilíada, ¿no? Criseida le pregunta a Aquiles, ¿es cierto que los dioses nos envidian? Y Aquiles le dice, sí, porque la vida de los dioses no tiene ningún fin. En cambio, la vida del hombre muere acá. Eso hace que cada momento sea único e irrepetible, ¿no, jóvenes? Muy bien, Aquiles es existencia auténtica, enfrentó a la muerte, ¿no? Sabía que iba a morir en Troya, pero seguimos hablando de él, ¿no? Muy bien, ¿han visto la serie La Casa de Papel? ¿No? ¿Quién es la existencia auténtica? A ver, Yair y Joel, en La Casa de Papel. Ese que sabe que tiene una enfermedad, pero va al atraco de las primeras 2 temporadas, ¿no? Se casa y en la tercera temporada tiene un diálogo muy filosófico con el profesor, ¿no? Tú vives como si no te vas a morir, ¿no? Parametrado, Berlín, ahí está la existencia. Por eso Berlín llama mucho la atención, ¿no? A pesar de que es medio machista y más, ¿no, jóvenes? Muy bien, jóvenes, muy bien. Entonces es un ser para la muerte. Heidegger decía, jóvenes, le preguntaron a Heidegger una vez en una conferencia, ¿cómo podríamos las personas ser mejores personas? Y él dijo, yendo más a los cementerios. Vayan a los cementerios, al presbítero maestro, y vean que todas esas personas tenían sus fuerzas, sus ganas de vivir, y ahora están ahí, ¿no? Muertas. Ustedes también van a estar ahí en algún momento. Así que vivan la vida, jóvenes. La vida no es, ¿no? La vida no es eterna, ¿no? Elijan lo que quieren, ¿no? Muy bien. Les voy a poner, jóvenes, acá tengo un par de videos. Bueno, jóvenes, les tengo que decir, no encontré de Taylor del reconocimiento. Así que he tenido la osadía de ponerle la sustentación de mi tesis de maestría, ¿no? Porque hice una tesis sobre Charles Taylor, ¿no? Escuchen los primeros 15 minutos, ¿no? Que es, digamos, lo otro es pregunta, ¿no? Dura 1 hora y media, pero los primeros 15 minutos les va a servir, ¿no, jóvenes? Muy bien, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos sobre la hora. Entonces, tenemos, jóvenes, no lo haremos, estimada Nicole, y como no lo haremos, no te va a venir en los exámenes de la pre, porque en la pre viene solo lo que hacemos acá, ¿no? Así que pierde cuidado con esos autores, ¿no? Muy bien, jóvenes, vamos a hacer la encuesta. Iniciar la encuesta. ¿Qué tal les pareció la clase del día de hoy? Marquen A si les pareció muy buena, marquen B si les pareció buena, marquen C si les pareció mala, marquen D si les pareció, no, C regular, D mala y E muy
mala, ¿no, jóvenes? Muy bien, ¿no? Y tampoco Nancy Fraser, en efecto, ¿no? Tampoco entonces va a venir, ¿no? Muy bien, jóvenes, que les vaya muy bien en el fin de semana. Lean la lectura. La siguiente semana ya saben que estoy un par de minutos antes para comentar cualquier duda o para comentar los videos que tienen. Es verdad, las claves. Siempre me olvido las claves, ¿no? Muy bien. Gracias también, Yulisa, por tus preguntas, por su atención, ¿no, jóvenes? Nos vemos la siguiente semana. Y ya saben, ¿eh? Sean existencia auténticas, jóvenes, por favor. Asuman la muerte con entereza, ¿no? Con virilidad, como decían los griegos, ¿no? Muy bien, nos vemos, jóvenes.